Muy buenas noches, Dios los bendice. Estamos nuevamente en Casa de los Milagros. Perdón por la demora, tuvimos un problema técnico con el sonido, pero gloria a Dios, el Señor nos envió un ungido de Jehová que lo arreglara, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor, favor, misericordia y poder. Te pedimos, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques en esta noche, que traigas bendición sobrenatural a nuestras vidas, que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Te pedimos, mi Señor, que tomes control de todas las cosas y que todas las cosas se hagan en ti y para ti, mi Dios. Te pedimos, mi Señor, que seas haciendo la obra perfecta, grande y maravillosa a la que tú nos has llamado. Te rogamos, Señor, que desates una unción quíntuple. Te agradecemos, mi Dios, que hayas podido tener misericordia de nosotros, mi Dios, que hayas usado la vida de Oscar, Padre bendito, con quien se comunicó, Padre bendito, para que pudiéramos transmitir el día de hoy con este sonido. Te damos gracias porque tu bendición está sobre nosotros. Lo sabemos, lo conocemos y te agradecemos infinitamente. Pidiéndote, Señor, que tu amor, favor, misericordia y poder nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene, y que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Dándote gracias siempre, siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos al capítulo 13 y verso 3 del libro de Oseas, por favor. Oseas 13, 3. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Versión Kadosh. Por lo tanto, ellos serán como la nube de la mañana, como el rocío que desaparece temprano, la paja menuda del lagar llevada por el viento, o como humo que sale por la ventana. Si nosotros vemos este verso así como lo vemos, bueno, pues sí, la niebla de la mañana, cuando sale el sol se va, y la presencia de Dios es como el lucero de la mañana. Cuando se presenta a Dios, lo que es lo que no es de Dios se disipa. El rocío de la madrugada que pasa, ¿por qué? Porque empieza a calentar la tierra y lo absorbe, se pierde, como el tamo que la tempestad arroja de la era, o como paja menuda del lagar del viento. Yo me recuerdo mejor dicho, cuando llegamos aquí a Aguascalientes, me tocó ver 3 tamos, así lo que dice aquí, el tamo, 3 tamos rodando. Entramos por el segundo anillo, nos paramos en Mahatma Gandhi, segundo anillo, y no estaba ni el famoso Pollo Feliz que ahora está ahí, ni el AutoZone, ¿verdad? Y vimos rodar, tampoco estaba el puente, y veo rodar unos tamos y yo, bendito Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como para que esté rodando todo esto aquí todavía, ¿no? Obvio, yo venía de la ciudad más grande del mundo, y no es presunción, es una realidad, y pues ver eso a mí me impactó. Pero me trae a memoria esta situación porque vi con qué facilidad el viento movía esos tamos. Los tamos son las bolas de ramas, así, yo así, pero facilito las movía, las levantaba, las bajaba y wow. Entonces me viene a memoria eso. Y sí, hay mucha gente que si no está cimentada, no tiene raíces, va a ser como el tamo. Cualquier vientecito se los lleva.
y se los va a estar llevando toda la vida porque no echan raíces. Eso es bien importante, echar raíces. Y luego dice, como el humo que sale de la chimenea. En la versión Kadosh dice, o como el humo que sale de la ventana. Cuando ustedes ven salir humo de una chimenea, de lo que sea, ¿qué pasa cuando hay viento? Se disipa, ¿verdad? Se va. Pero ahora vamos a lo espiritual de esto, ¿les parece bien? O sea, esa explicación se oyó bonita, ¿verdad? Ay, míralo, hasta poético salió. No, así está escrito. Y yo siempre les di una explicación natural. Pero vamos a que nos lo explique la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra niebla es en el hebreo anán. Anán con acento en la segunda A y quiere decir niebla espesa, nube, nublado. Anán. A-N-A-N. Anán. Y esto nos habla de una nube como cubriendo el cielo. Hay veces que nosotros deseamos que la nube cubra el cielo, ¿verdad? Sobre todo en estos días que ha hecho tanto calor, le decimos, Señor, que tu columna de nube venga. Amén. ¿Cuántos le han pedido eso al Señor? ¿Verdad? Le pedimos que llueva, pero no le pedimos primero la nube, pues está difícil que llueva. ¿Estás de acuerdo? Si no hay nube, no llueve. Y entonces es como esa nube espesa o que está nublado, eso es nube. Y entonces aquí nos habla de la primera parte del verso. Y dice como la nube de la mañana. ¿Cuántas nubes han visto en la mañana en este tiempo? Casi ninguna, ¿verdad? Ok. Y luego la palabra que sigue es como el rocío que desaparece temprano. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios nos dice que la tierra era rociada o era regada? Es la palabra mejor, regada con un rocío que emergía como un vapor y luego caía. Ok. La palabra rocío es tal, T-A-L, y quiere decir rocío que cubre la vegetación. Simplemente la cubre, pero también quiere decir lluvia. Y esto tiene dos acepciones para nuestra vida aquí. ¿Y por qué dos acepciones? Porque depende cómo estemos, va el rocío a generar esa lluvia para nuestra vida o el sol lo va a secar. Una tierra con los calores que tenemos hoy, pregunto yo, ¿de qué le serviría ser humedecida con rocío? De nada, se evapora rápidamente y eso no genera nubes para que haya lluvia. Y luego, paja menuda o tamo, la palabra hebrea es motz, M-O-T-S, motz, y quiere decir separado a golpes. Ah, caray. Aventado, trillado para solitario. ¿Y qué dice la palabra de Dios con la hierba que no va a ser llevada al lugar donde se guardan los granos? ¿A dónde va? Se aparta para soltarlo y echarlo en el fuego. Es importante que nosotros veamos todo esto. ¿Por qué dice separado a golpes, aventado o trillado para ser aventado? Entonces hay que tener cuidado con esto. Proviene a su vez esta palabra motz, M-O-T-S, de otra palabra hebrea que es mutz, M-U-T-S. Y me llama mucho la atención que quiere decir presionar, oprimir, atormentar. Mutz quiere decir presionar, oprimir o atormentar.
Y ahorita vamos a ver todo lo que quiere decir junto a esto, que es lo importante. Y luego nos dice, como el humo que sale de la chimenea o el humo que sale de la ventana. Humo literal o figurativamente es un vapor o un polvo, pero una de las acepciones de Ashan, que es humo, quiere decir ira. Y se refiere a la ira divina. Ashan, A-S-H-A-N, Ashan. Ashan es humo, humo. Y quiere decir vapor, polvo, ira, humear o humo. Me llama la atención la palabra ira. ¿Por qué? Porque estas palabras unidas dicen algo importante, pero vamos a ver esta situación. Una explicación teológica de estas manifestaciones nos dice lo siguiente: serán como la niebla de la mañana, por cuanto su bondad desapareció, por cuanto no hubo bondad en ellos, y desapareció como desaparece la niebla cuando sale el sol. Y el rocío de la mañana se evapora y perece cuando sale el sol. Es una explicación. Ahora, la era generalmente era un lugar abierto en altura, expuesto a los vientos. Entonces, cuando había viento fuerte, la era se llevaba lo que estaba ahí adentro, que no tenía peso, que no tenía sustento. Y esto es como una planta que no tiene raíz. Por eso es tan importante que entendamos el por qué la palabra a nosotros como hijos de Dios nos dice que somos como árboles plantados. Entiendo cuando se planta el primer día un árbol, la primera semana, aún el primer mes, pero traten de desarraigar un árbol que tiene un año de plantado. ¿Por qué no? Porque las raíces ya tomaron profundidad. ¿Por qué? Porque al árbol le interesa no morir. Y como le interesa no morir, genera raíces. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya no es fácil sacarlo. ¿Qué les diré yo de un eucalipto? ¿O de un nogal? ¿O de un sabino? A ver, desarraíguenlo. Está imposible. Por eso tenemos nosotros que tener bien claro lo que es echar raíces en donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha puesto. Porque esas raíces, mientras más profundas, mejor alimentado es el árbol. ¿Estamos de acuerdo? Mejor alimentado es el árbol. Y cuando el árbol empieza, lo voy a decir figurativamente, a retraer sus raíces y se deja de alimentar correctamente, entonces el árbol pierde fuerza porque pierde los nutrimentos de la profundidad del agua. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, aquí en Aguascalientes, ¿a qué profundidad pueden penetrar las raíces de un árbol? ¿Saben que aquí se incrementa el largo de las raíces de los árboles? ¿Y saben por qué? Porque están buscando agua. Si ustedes plantan una palmera aquí, quiero ver que la saquen. Quiero ver que la saquen. No la sacas, porque la palmera sigue aventando sus raíces hacia abajo. Busca y busca y busca y busca alimentarse del agua. Por eso una palmera que no se riega 1 o 2 veces por semana se muere. Pero a la que se le riega 1 o 2 veces por semana, sus raíces crecen y crecen y crecen. Y curiosamente, les pongo el ejemplo de la palmera, porque yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado estar en un lugar de costa cuando hay un norte.
cuando hay un huracán. ¿Pero han visto la tele? ¿Cuándo han visto palmeras arrancadas o tiradas? Se acuesta y regresa. ¿Por qué? Por la profundidad de sus raíces. Y a veces resulta ser que el viento tan fuerte, el agua tan fuerte, la inclina y la tiene ahí un rato. Pero pasa y empieza a recuperarse y toma su fuerza otra vez. Queda lista, derechita, como tiene que ser nuestra vida de la misma manera. ¿Y por qué aquí más? Porque aquí en Aguascalientes el agua se saca 400 metros de profundidad, más o menos. Si tú plantas la palmera en Veracruz, vas a encontrar agua a los 10 metros. Digo, por poner un ejemplo, Veracruz, ¿no? A los 15 metros o menos. Entonces la palmera ahí está tomando el agua y de todos modos va penetrando hacia más abajo. ¿Por qué? Para buscar mejores nutrimentos. ¿Sí? Ahora, chimenea comúnmente en el oriente es un orificio en la pared como una ventana. No es como que ven ustedes la chimenea así muy bonita y que por ahí entra un señor vestido de rojo panzón y barbón. Eso no existe, ¿verdad? No cabe. No cabe. Y no cabe en nuestra vivencia cristiana. Amén. Y entonces, pero en el oriente, donde se escribió esto, es un orificio en la pared que daba a la vez salida del humo y entrada de luz. Y en esa época se le cocinaba ¿con qué? Con leña o carbón. No había de otra. No había de otra. Ya había carbón porque el carbón se sacaba de las minas y se ponía para que se calentara. ¿Sí? Ahora bien, vamos a lo que vimos hace un momento. Vimos una palabra que es Anán, vimos otra que es Tal, otra es Motz, otra es Mutz y otra es Ashan. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí vimos eso, ¿verdad? Entonces esto unido, porque está dentro de un verso, dice Anán, Tal, Motz, Mutz, Ashan. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso, mis amados? Su vida será nublada como la espesa niebla, y como se va la lluvia, así se irán sus vidas como tamos que lleva el viento y el atormentador, generando en sus vidas solo humo. ¿Verdad que cambia? Eso es lo que nos dice en el arameo el alefato hebreo. Qué fuerte, pero es una realidad. ¿Mande? Anán, Tal, Motz, Mutz, Ashan. Lo otro. Sí, claro que sí. Su vida será nublada como una espesa niebla, y se irá como la lluvia que el viento lleva, así como los tamos que aparta y toma el atormentador, generando en sus vidas solo humo. Volátil totalmente. Y hay gente que quiere crecer como la espuma. ¿Han visto cuando una lavadora hace espuma? ¿Qué hacen los niños? Y quieren que su vida crezca como la espuma. No. Hay que buscar crecer como una construcción bien cimentada y bien fundamentada. Amén. Muy, muy bien. Y esto, pues no es otra cosa más que el apartamiento de la persona de Dios. ¿Sí? Vamos al verso 4, mis amados. Mas yo soy Jehová tu Dios,
desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Versión Kadosh. Pero yo soy Yahweh tu Elohim, tu Señor, que establece los cielos y crea la tierra, cuyas manos han formado todo el ejército del cielo. Pero no te los enseñé a ti, para que no fueras tras ellos. Y yo te traje desde la tierra de Mitzrayim, Egipto, y tú no conocerás ningún Elohim, otro Señor, fuera de mí, ningún Salvador aparte de mí. ¿Han oído esa frase en el mundo que dice, todos los caminos llevan a Roma? Les leo la Biblia textual y ahorita les explico esto. Dice, sin embargo, desde la tierra de Egipto yo soy tú, Yahweh. Aunque aquí le faltan las vocales, porque esta Biblia textual nada más pone la Y, H, V, H. Y esto se escucha como un, yo lo puedo decir como mexicano, ¿verdad? Y es como ruaj, como un hálito, ruaj, ruaj, ¿sí? Que dice ruaj, ¿no? En nuestro léxico muy castellano, muy mexicano, es el ruaj, el espíritu, ¿sí? Yo soy tu Yahweh, o yo soy Yahweh tu Dios. No tendrás otros dioses aparte de mí, ni otro Salvador sino a mí. Todos los caminos llegan a Roma. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué dice usted que no es cierto? Porque si yo salgo aquí para el norte, en mi coche me va a llevar a Zacatecas, no a Roma. Y si salgo para el oriente me va a llevar a Ojuelos, no a Roma. Y si salgo para el poniente me va a llevar a Calvillo, no a Roma. Y de ahí si me voy al noreste, me va a llevar a Jalpa, Zacatecas, no a Roma. Y si me voy para el sur me va a llevar a León y en otra desviación a Guadalajara y a la Ciudad de México, a Querétaro, Guanajuato, no a Roma. Y de este lado Durango me puedo seguir. Ah, no, pero se tiene que ir en avión. Y el avión tiene una ruta. Ah, entonces tiene una ruta definida para ir a Roma, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque de la misma manera la gente cree allá afuera que todos los caminos llegan a Dios. Que todos tenemos un mismo Dios. Que todas las religiones son iguales. ¿Qué creen? Que no. No, porque la Biblia dice que el Señor Jesús dijo lo siguiente, que Él es el camino, no los caminos, el camino. Y si habla en singular, entonces ¿cuántos son los caminos? Uno, el camino, solo hay uno. Y el camino se llama Jesús de Nazaret, punto. Él es la vida. Entonces el que quiera tener vida y vida en abundancia o vida eterna, debe recibir al Señor Jesús. Si no tiene al Señor Jesús, no tiene vida eterna. Pero también dijo que es la verdad, no las verdades, la verdad. Porque es un camino, una verdad y una vida. Y esa vida, ese camino y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Así de simple. Les platicaba que estaba yo oyendo a unos predicadores iraníes. Y en una de esas predicaciones, uno de esos predicadores dijo que él adoraba al Dios que adoraba, ¿verdad? Voy a omitirlo porque, pues bueno, yo respeto todo. Pero que ese Dios al que él adoraba no era vida como es Jesús. No lo podía conocer sino hasta morir. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo si es verdad o es mentira eso? Y entonces me viene a la cabeza una pregunta que hice mucho tiempo, porque mucho tiempo, yo no sé por qué, mucha gente trató de disuadirme de ser cristiano.
Y entonces hasta un budista se me acercó en alguna ocasión y le dije, ¿y dónde está Buda? No, pues murió. No resucitó Buda. No, Jesús sí. Y cada uno que me llegaba, yo le decía, ¿y dónde está tu profeta? ¿No resucitó? No, Jesús sí. Y te vas así con cada uno de ellos y todos, sin excepción, han muerto y han permanecido muertos en la tumba. ¿Por qué? Porque eran hombres. El único que resucitó por sí mismo fue el Señor Jesús. Es que mira, que esto, ¿quién es la autoridad ahí espiritual para? No, pues fulano y tal. Ok, ¿murió? Sí. ¿Resucitó sí o no? No, pues no. ¿Cómo voy a creer en un muerto? Si yo quiero vida en abundancia, quiero vida eterna. ¿Cómo voy a creer en un muerto? Sus enseñanzas pudieron haber sido muy buenas, muy respetables, muy loables, pero está muerto. Yo lo que quiero es vida. Y la Biblia dice que yo ya no voy a morir, que tengo vida eterna, que si viene el arrebatamiento seré transformado y que si duermo en Cristo, cuando venga el arrebatamiento, seré de los primeros en levantarme. Gloria a su nombre, porque tengo vida eterna y todos nosotros también. Amén. Eso es importante y esto que acabamos de ver nos remite a Éxodo capítulo 20, verso 1. ¿Qué tipo de ovejas pastoreaba? ¿Peligüey o de cuáles? Luego no sé qué otras razas haya porque siempre me presumen cuando hacen barbacoa. No, la hizo con peligüey. Porque eso lo pudo haber dicho alguien que se dedicaba al pastoreo de ovejas, de animales. No alguien que se dedicaba al pastoreo y conocía a Jesús. No. A mí mucha gente me ha dicho, bueno, pues que tu Dios y el mío es el mismo. Creo que estás en un error. No, es que sí, que mira, que no, creo que estás en un error. ¿Y por qué? Porque yo me digo cristiano porque trato de vivir, trato de hacer y trato de hacer todo como el Señor Jesucristo. ¿Tú qué haces? No, espérate, parecerte a Jesús estás mal. Ese es mi objetivo, ese es mi plan. ¿Tú a quién te quieres parecer? Y entonces ya los pongo a pensar, ¿no? No, pero que, imagínate, te la voy a matar, ¿no? La expresión esa. Es que, bueno, para los que no escucharon, que una persona aquí, una oveja de esta casa, un hijo espiritual mío, que estuvo en una congregación en donde el pastor les decía, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, y mi Dios es el mismo. No sé, y le decía eso a todo mundo. Pues no es cierto. No es cierto. ¿Qué tal si ahí hubiera habido un satánico? Pues no es lo mismo, ¿verdad? ¿O qué tal si alguien hubiera estado entregado a Mamón, al dios del dinero? Pues no es el mismo, ¿verdad? O a X dioses. Digo, y la Biblia está plagada de dioses a los que sirvieron los cananeos, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Entonces, no te equivoques. Yo sí le digo a la gente, no, discúlpame, pero no. No es que sí, que no es igual. ¿Por qué? Porque de entrada yo no adoro a una imagen. Nosotros adoramos a Dios, pero acudimos a la imagen. A ver, entonces explícame esa dualidad, porque si a mí la Biblia me dice que solo hay un camino, ¿por qué me voy por otro? ¿Me estoy desviando y pervirtiendo? Claro. Y entonces te sacan su carta mayor y te dicen, es que son como sus secretarios. ¿Dónde dicen la palabra de Dios la palabra secretarios? ¿Dónde dice?
Y hoy precisamente pasé a comer una torta con Sebas. No sé, ¿ustedes vieron? ¿Sí saben quién es Sebas o no? ¿No? ¿Se acuerdan que vino aquí a filmar una película Diego Luna? ¿Sí? ¿Y la vieron o no? Abel, así se llama la película. Ándale, ¿te dieron tu lana o qué? La película se llama Abel. Y en esa película sale un carro semimóvil que es el negocio de Sebas y se dedica a hacer tortas. Y está enfrente de la entrada de Jacton, en Nissan. Entonces, porque por ahí entran todos, ¿verdad, a Nissan? Sí, ¿verdad? Y entonces hoy iba yo rumbo al aeropuerto y pasé con Sebas a saludarlo, lo conozco más o menos. Y él decía algo y yo le dije, no, mi Sebas, no, mi Sebas. Mientras no le hagas daño a nadie y tú sigas a Dios, pues al fin Dios es el mismo de todos. Y le hago, no, mi Sebas, no es igual. Pero a ver, dígame por qué. Porque él es platicador. El día que tengas ganas de platicar, ve y cómete una torta con Sebas, te la comes despacio y te platica lo que quieras. De verdad, cómo fue la película, cómo estuvo ahí. Y esas tortas también las comió Diego Luna. Y entonces me dijo hoy, precisamente en la mañana, es que todos tenemos el mismo Dios y lo que crea uno y todo, pero que no le haga daño al otro. Y le dije, no, mi Sebas, no es igual. El Dios en el que yo creo, porque me sacó eso de los secretarios, ¿no? De que para facilitarle al hombre la oración para llegar al Padre, ¿no? Le digo, no, mi Biblia dice que nada más hay un Dios y nada más hay un camino. Y el camino se llama Jesús. Nada más. Y entonces se quedó. Y luego dice, bueno, es que la Biblia dice, no, ayúdate que yo te ayudaré. Y le digo, tampoco dice eso, mi Sebas. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Cuida de guardar y hacer conforme a todo lo que en este libro está escrito. Y entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino, que son cosas diferentes. No, tú eres muy intelectual, mi amigo. No, pues no soy muy intelectual. Nada más que la verdad es la verdad y no varía. Y bendigo a Sebas grandemente. Y ya se me metió aquí en la cabeza que lo tengo que ir a evangelizar, porque a como platica, a lo mejor él va a ser un buen evangelista, ¿verdad? Entonces ya tengo trabajo para ir de vez en cuando ahí a platicar con él y le voy a decir, me vas a escuchar ahora tú a mí. Amén. Entonces vamos a Éxodo 20, verso 1. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿verdad que no es lo mismo? ¿No es igual? Y esto nos debe llevar a entender que tenemos que ser y debemos ser muy, muy cuidadosos en nuestro trato con Dios. ¿Sí? Vamos al verso 5. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Ah, caray. Yo te atendí como pastor en el desierto, en una tierra deshabitada. Versión Kadosh. Versión de la Biblia textual. Yo te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía.
Entonces me llama mucho la atención porque dice, yo te conocí en el desierto, yo te atendí como pastor en el desierto. La pregunta es, ¿por qué dice Dios, yo te conocí en el desierto? Número uno, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿qué hacía? Pero en relación a Dios, no, sí trabajaban porque tenían que. Al que no trabajaba se moría. Eran esclavos. ¿Qué hacían? Clamaban a Dios, ¿verdad? Y clamaban y lo buscaban y Señor, acuérdate de tu pueblo. Y nos cuentan y bla, 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 lo que tú quieras, gustes y mandes. ¿Cuántos años se aventaron ahí? 400. 400 años. Entonces, nada más 10 generaciones le clamaron a Dios. Pregunto yo, ¿fue lo mismo cuando estaban en Egipto que en el desierto? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron a Pijajirot? A la bahía donde iban a cruzar el Mar Rojo. Se llama Pijajirot. No. ¿Qué hicieron ellos antes de que fuera abierto el mar? ¿No se quejaron? ¿No renegaron? ¿No le dijeron a Moisés que les hubiera sido mejor morir en Egipto? ¿No dijeron eso? ¿Que para qué los había llevado ahí a morir en ese lugar? ¿Dijeron eso o no dijeron eso? Empieza a clamar Moisés. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Por qué me clamas? Párate, levanta las manos con la vara que te di y el mar se va a abrir y que crucen. Ah, caray. Ah, caray. ¿Cuántas plagas vieron los que salieron de Egipto? ¿Cuántas fueron? 10 plagas. Las vieron, las vivieron, los protegió de la muerte de los primogénitos, los protegió de la muerte del ganado, los protegió de las langostas, los protegió de todas las plagas, de todas. Y en el primer problemita vienen a reclamar. Se para Moisés, levanta las manos, se abre y ahora sí, cólele papá, como dijeron las mamás, ¿verdad? Cólele papá, ¿por qué vienen estos? Cruzaron y después de que cruzaron, se obstinó el corazón de Faraón, se endureció, no se puso a pensar cómo es que se había abierto el mar, porque la palabra dice que se hicieron 2 columnas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea una columna, ¿cuántos metros tendrá eso, Iván? 4 metros, 3 metros y medio. Dicen los teólogos que esas columnas eran como de 6 metros. Entonces imagínate una pared, como las paredes de los penales de alta seguridad, de 7 metros, todo derecho. Ahí están las 2 paredes de agua y el pueblo de Israel cruzando. Faraón no se paró y... Ah, caray. 10 plagas, se mueren los primogénitos, 2 paredes de agua. No me meto ahí. No me meto ahí. Se obstinó, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que pasó? Adiós. El Señor hundió al ejército de Egipto con sus carros, sus caballos, sus espadas, sus cascos, con todo lo que tenían. ¿Los ahogó? Ven ese milagro. Cruzaron, empieza el cántico de María, Éxodo 15, gloria al Señor, y ahogó, hasta hay un canto, ¿no?, de los carros de Faraón, y que el Señor los ahogó, y gloria a Dios, los volvió a salvar. Les daba de comer maná, pero se aburrieron.
Pues, ¿cómo vamos a comer puro cereal? Íbamos a puro restaurante VIP en Egipto. ¿Qué te pasa? Querían carnita. ¿Dónde están sus codornices? Ya se nos acabó el agua. Vamos a morir de sed. Pégale a la peña, de ahí va a salir agua. Ven salir agua de la peña. Les vuelve a suceder. Hacen enfurecer a Moisés y tras. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Que le pegara a la peña? ¿O que le hablara? Error, ¿verdad? Muchos dicen que es la figura del Señor Jesucristo, de la que emana el agua de vida. Pero bueno, al final de cuentas yo sí estoy seguro de que Moisés, con todo y sus errores humanos como los tenemos todos, está en la presencia del Señor. Segurito. ¿Tú crees que a un hombre de ese tamaño lo va a dejar fuera del reino de Dios? De ninguna manera, Dios es bueno. Y vemos todos esos errores a través de los años. Por eso cuando a mí viene alguien y me dicen, ¿cómo es posible que no? Mira, lee la Biblia. Pero es que, lee la Biblia. Pero, ve la Biblia. Pues ahí está todo. Y parece cíclico. ¿Para qué creen que Dios nos da todo lo que está escrito en la palabra? No saben cómo agradezco yo al Señor tener esa bendita palabra y poder leerla. De verdad. Porque cada día entiendo más a Moisés. ¿Por qué te ríes tú? De verdad, ¿eh? Pero gloria a Dios por eso. Ahora vamos a ver esta otra situación. Esta manifestación nos habla de cómo es que Dios conoce a la gente en condiciones de prueba. ¿Quieres saber cómo es el carácter de una persona? ¿Cómo es el temple de una persona? Velo en problemas. Velo resolviendo un verdadero problema. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que trae, qué es lo que tiene y cómo es en verdad. Ahí te das cuenta. Y a mí afortunadamente Dios me ha permitido ver a mucha gente en complicaciones difíciles. Y las respuestas me dicen todo. Las respuestas me dicen todo. Las reacciones me dicen todo. El operar y el funcionar me dice todo, sus conductas. Y ahí es donde vemos si hay fe o no hay fe. Ahí es donde vemos si hay compromiso o no hay compromiso. Ahí es donde vemos si es genuino o no es genuino la persona. Porque yo puedo hablar bien bonito, pero a la hora que tenga yo que cumplir lo que digo aquí, es donde van a saber si soy o no soy genuino. Ahí. Porque imagínate que yo diga una cosa aquí y allá afuera diga otra. Que diga aquí, compórtense bien, hagan esto, yo me estoy portando mal allá afuera. Está difícil, ¿no? Y saben que hoy en el cuerpo de Cristo no solo es de los siervos, ¿eh? Esto es en el cuerpo de Cristo. Hay un altísimo nivel de incongruencia. Altísimo, mis amados. A mí me ha tocado estar platicando con gente en el trabajo y pues van tomando confianza y todo ya por el tiempo, los años, porque llegamos a trabajar juntos y cuando de repente se les sale que dicen ser cristianos. Wow. Y lo peor de todo, me quieren evangelizar.
2 veces, wow, ¿no? Y digo lo peor porque digo yo, te estoy viendo cómo te comportas, cómo me vas a hablar de un Dios al cual no respetas. Una vez un abogado, lo vi cómo se comportó en un juzgado. Todo lo que hizo, todo lo que dijo. Y yo recargadito así en la barandilla, callado, callado. Y cuando termina me dice, ¿o cómo ves tú, licenciado? Le dije, no, es que yo no me puedo meter en eso. ¿Cómo que no? Sí puedes opinar. Y le digo, ¿y de qué sirve mi opinión? Y a la persona que le había gritado estaba ahí. Le dije, ¿de qué sirve mi opinión? No, pues tú eres un hombre ya adulto, maduro, que puedes opinar y nos puedes decir si estoy mal o qué. Y le digo, yo creo que quien te debería decir si estás mal o bien en la forma que te comportaste es a la licenciada que le faltaste al respeto. Tú dime. Tú dime. No, ya saliendo, me pusiste, ¿qué onda? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, bueno, pues es que le faltaste al respeto delante de todos, no se vale. Y es una dama. ¿Podrá haberse equivocado? Sí. ¿Podrá haber fallado? Sí. Dime si tú eres perfecto. No, pero es que yo tenía prisa y esto. No. Ah, tenías prisa. Parece que no sabes que al venir a los juzgados te vas a llevar algo de tiempo, ¿no? Pasó. Y entonces me dice, sí, tienes razón, todo. Pues regrésate y pídele una disculpa, ¿no? No, ya se metió. El día que puedas, díselo. Pasó y me tocó que volvemos a llegar al mismo. Y sale la licenciada. Le digo, licenciada, venga, por favor. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo está? Que no sé qué. Y lo volteé a ver y, buenos días. Así, la licenciada, pues obviamente, indignada, que le faltó al respeto. Y le digo, Lic, ¿me haría un favor? Sí, le recibiría una disculpa al licenciado. ¿Cómo, licenciado? Es que me dijo que le quiere pedir una disculpa. Dice, sí, sí, licenciada, perdóneme. Discúlpeme. Le digo, no, Lic, pídasela bien, como debe ser. No, me vuelves a poner, Lic, que no sé qué. No. Bueno, Lic, vamos a lo nuestro. Ya le pedí el expediente y todo y pasó. Al tiempo, pocos meses después, en una plática, él así delante de, ¿qué serán? Unos 5 o 6 abogados. Dice, bueno, yo les voy a decir, yo soy cristiano, ¿eh? Ah, caray. Entonces dije, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Y empieza a evangelizarnos. Y ustedes, y esto, y lo otro, y aquí y acá. Yo lo dejé que hablara. Y los demás, no, pues está interesante, pero ya me voy, y se fueron apartando. Al final nos quedamos él y yo solos y me dice, ¿cómo ves, Lic? ¿Te gustaría conocer a Cristo? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, yo creo que vamos a hacer una oración de fe para que tú lo conozcas verdaderamente. ¿Por qué me dices eso? Le digo, yo soy ministro. Ya le expliqué lo que hacía y todo. Y me hace, no, ya me agarraste. Ya entiendo por qué me dices lo que me dices. Le digo, cambia tu manera de ser. Cambia tu manera de ser. Si vas a decir que eres hijo de Dios, tienes que demostrar que eres hijo de Dios. Y a como sea y donde sea. A como sea y donde sea. Llegas y te paras en un estacionamiento, demuéstrale a la gente que eres un hijo de Dios, bendícelo. Bendícelo. En tu trabajo, en todo, que sepan quién eres. Porque ahí es donde van a cambiar las cosas. Y ahí es donde Dios nos va a conocer. Porque aquí adentro del templo todos tienen aureola, ¿eh? Hasta medio blancos los veo. Será porque no he comido, ¿verdad?
¿Sí? Pero es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, ahí los conoce. ¿Por qué? Porque en condiciones de prueba es cuando Dios conoció el verdadero carácter y el verdadero corazón del pueblo de Israel. ¿Cómo nos conoce a nosotros? En momentos de prueba. Ahí sabe Él si es que somos o no somos. La palabra hebrea para te conocí es yadá. Y-A-D-A. Y les pongo este ejemplo, perdón que les haya quitado unos minutos, pero para ejemplificar lo que pasa. Porque no sabemos allá afuera quién nos está viendo. No sabemos allá afuera a quién le podemos ser ejemplo. No sabemos allá afuera si alguien está viendo nuestra vida porque se quiere acercar a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Dice observación, cuidado y reconocimiento. Yadá. Instrucción, designación. Castigo, aparecer, comprender, conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, descubrir, diligente, dirigir, discernimiento, discernir, distinguir, docto, entender, entendido, enterar, examinar, experto, familiar, informar, saber a sabiendas, tener, ver. Y me llama mucho la atención esta palabra que dice descubrir. Les voy a decir algo que me ha pasado durante años. Ha habido damas y caballeros que se me han acercado en búsqueda de resolver una situación matrimonial, y no como ministro, sino como abogado. Mi primer contacto siempre es preguntar si se puede o no se puede resolver el asunto, y les ofrezco la ayuda ministerial. Ha habido abogados que me dicen, no, tú echas a perder los divorcios, Lick. Claro, porque a mí me interesa que no haya divorcios, me interesa que las familias continúen unidas, que las familias persistan, que las familias avancen. Eso es lo que me interesa, más que divorciar a una persona. Y ya después, en gran número de las ocasiones cuando me dicen, no, yo ya, la verdad no, sacan esta palabra que les acabo de decir. Es que cuando me casé, no sabía con quién me casaba. Y después descubrí el monstruo con el que me casé. Sea hombre o sea mujer, ¿eh? Qué horrible es oír eso, ¿eh? Y entonces la palabra queda bien específica, ¿no? Son novios. ¿Por qué? Porque no vio con quién se casó. Por eso es tan importante ser dirigidos por Dios. Lástima que no están los jóvenes, pero un día esto se los voy a decir. Ser dirigidos por Dios. Cuando uno es dirigido por Dios, Dios va descubriendo o va sacando a la luz lo mejor que tenemos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro yo. Y sale Jesús. Y qué hermoso es que cuando te ponen en un momento de prueba fuerte, lo que salga sea el Señor Jesús. Y después que te digan, jamás pensé que fuera a reaccionar usted tan bien. Gloria a Dios por eso, ¿no? Ahora, ¿qué es esto?
que Dios nos muestra su infinito amor y conocimiento de nosotros en cualquier época de nuestra vida. Porque aún a pesar de que somos quienes somos, nos ama. Salmos 144:3, con esto voy a cerrar. Salmos 144:3. Dice lo siguiente: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Pues Él es Dios. Él es Dios. Y tuvo en su corazón pensar en nosotros, escogernos y hacernos su familia. Amós 3:2 dice lo siguiente: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Eso está duro. Pero recordemos cuando el profeta le dijo al rey David: ¿qué prefieres? ¿En manos de tus enemigos? ¿Una peste? ¿O caer en manos de Dios? No, en manos de Dios. Porque su infinita misericordia podrá salvarnos. Pero los enemigos no van a tener piedad. La enfermedad no va a tener piedad. Lejos en manos de Dios. Y 3 días le duró el castigo. ¿Por qué? Por haber censado al pueblo. ¿Y por qué fue eso? Mucha gente dice, ¿cómo por contar a la gente? El censo normalmente se hacía de la siguiente manera. Todo hombre mayor de 21 años tenía que llevar media moneda y presentarla ante el rey. Y luego se iba. Se contaba el número de monedas y sabía más o menos cuánta gente había en el reino. ¿Y por qué se hacía eso, oiga? Por lo siguiente: por el hecho de tener todo lo necesario para poder darle al pueblo. Pero dijo él, cambiemos la forma. No fue a la forma de Dios, sino a la forma de David. Cuéntenme a los hombres de uno por uno. ¿Cómo que? Cuéntenos. ¿Quién te dijo que podías? El hecho para los hebreos en aquella época de haber contado al pueblo hombre por hombre significaba la desconfianza de la bendición de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, aún en la actualidad, sabe y cree que en lo secreto es donde Dios desata las bendiciones. Y obviamente nosotros somos los que publicitamos las bendiciones dando testimonio de lo que Dios hace. Gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿quién publicitaba la bendición que el Señor Jesús hacía, por ejemplo? ¿Los discípulos? ¿Quién? La persona que recibía la bendición. Y hoy resulta que hay muchos siervos que platican las bendiciones y los milagros que Dios hace a través de sus vidas. Hola, que alguien me explique. Cambiamos el orden, ¿no? Si el Señor le hacía o le hizo un milagro a Bartimeo, ¿quién tenía que publicitar el milagro? Bartimeo. Cuando ven en la Biblia que Pedro, Juan, Judas, el hermano del Señor, no el Iscariote, cualquiera de los discípulos, Tomás,
Marcos, estuvieran publicitando los milagros del Señor. No necesitaban publicidad. El Señor mismo se hace publicidad. Digo, si así lo queremos ver, ¿no? Él no necesita que diga, estoy utilizando a Juan o a Pedro para hacer esto, esto, esto y esto. No, lo hizo Dios y ya. Y si la gente platica el milagro es para darle honra y gloria a Dios, para saber que en un lugar hay milagros y hay sanidades y hay señales. Amén. Y luego dice, como yo te conocí, a ti como mío. O sea, que Dios nos conoce como de Él. Tierra seca, ya estoy terminando. Esto es bien delicado porque Dios se los advirtió y se los dijo bien claro que no se olvidaran de Dios. Deuteronomio 8:11. Amén. ¿Cuál es el título? Amonestación de no olvidar a Dios. Dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Moisés hablándole al pueblo. Verso 12. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. Y ojo, ve, verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Esto me llama mucho la atención. Afligiéndote y probándote para que al postrer tiempo te hiciera bien. ¿Sabes que quien no pasa la prueba no aprueba? Y se queda en la prueba. ¿Cómo? ¿Saben cuánto tiempo era el término o lo normal que debía de haber tardado el pueblo de Israel de Egipto a Canaán? 40 días. ¿Cuánto tiempo se aventó en el desierto? 40 años. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. Hay que saber pasar la prueba. Verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, fíjense esto, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo. ¿Contra quién? Contra vosotros. Que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, hace eso hoy y cree que está en gracia? ¿Qué sucede? Porque debe haber una respuesta, ¿no? Normalmente, aquí me dicen muere espiritualmente. Por acá, ¿qué me dicen?
Aquí dice que le fueron infieles a Dios. Y entonces dice que perecerían. La pregunta es, ¿qué sucede hoy para aquellos que están bajo la gracia? Los gentiles. Pero ¿cuál es el resultado? El no hacer las cosas correctas es pecado. Y la paga del pecado es, se mueren luego. Hay una muerte espiritual. Guste o no guste. Y ojo, dice la palabra que al que más se le da más. Yo pregunto, por ejemplo, a una persona que cursa el bachillerato, ¿sí? O que cursa la universidad. A la hora de encontrarse con un juzgador, ¿lo juzgarán igual que uno que cursó la primaria? Aunque haya estado en la secundaria, haya estado en el bachillerato, en la licenciatura y se quiso regresar a la primaria. ¿Se fijan lo delicado que es? Porque en aquel tiempo ya cómo le vas a decir, pues es que no sabía cómo Balaam o qué. Es bien importante que lo pongamos en práctica esto, que lo entendamos y lo comprendamos. ¿Para qué? Para buscar que nuestras raíces sean bien profundas. Amén. ¿Tenemos alguna pregunta, hijo? ¿No? Dios los bendice. Nos vemos el día de mañana en el estudio de los dones.